¿Qué tal, amigos? Los saludamos con el gusto de siempre para un nuevo episodio, un nuevo capítulo de La Cepetera, el podcast de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro. Yo soy Jaime Rosales y los invito a que nos acompañen en los próximos minutos para hablar sobre un tema, más bien una figura poco visible en nuestro medio teatral, pero que se ha ido abriendo trabajosa, pero gradualmente paso dentro de este. Aunque en el mundo ya tiene una tradición más dilatada, en México no tanto, como veremos en los próximos minutos. Y me refiero a la figura del dramaturgista. Para ello nos acompañan dos jóvenes dramaturgistas muy activos en la escena teatral del México de nuestros días. Ellos son Gabriela Aparicio, dramaturgista y directora mexicana. Desde 2012 investiga y promueve la profesión dramaturgista desde tres ejes: la investigación, creación y docencia. Ha participado en distintos conversatorios virtuales de Estados Unidos, Guatemala, Chile, Argentina, Perú y México. Su trabajo como dramaturgista se enfoca en los procesos de creación colectiva y en el diseño de estrategias de vinculación con el público. Ha participado en la lectura performática de los relatos animales de Miguel Franco y en las obras Fuimos Einstein de Euteria Teatro, Hugo no es Lola de Mariana Villaseñor y Vine a Rusia porque me dijeron que acá vivía un Antón Chekhov, entre otras. Actualmente es profesora del taller de investigación escénica de la Escuela de Teatro Iztapalapa. Bienvenida, Gabriela. Gracias, un gusto estar con ustedes también. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y por el otro lado nos acompaña también Simón Franco. Él es actualmente el dramaturgista oficial de la Compañía Nacional de Teatro. Es un artista escénico que estudió literatura dramática y teatro en la UNAM con especialidad en el área de dirección. Se ha desarrollado como director escénico, dramaturgista, investigador y videoasta. En 2019 realizó una estancia de investigación en el Instituto de las Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, con la investigación La paradoja de la dirección, bajo la tutoría de Didan Weiken y Jorge Dubati, en la cual se tituló con una mención honorífica. La mayor parte de su trabajo ha sido en el colectivo La Compañía Sauria, donde ha dirigido Litoral de Wadji Mowat en 2016, Sobre cómo no ser un deseo estúpido, creación colectiva de la Compañía Sauria, en 2019, que ganó el Festival Internacional de Teatro Universitario 2020, de la Beca en Artes 2021, Fomento y Conversión del FONCA. Se ha presentado con más de 70 funciones en los teatros del Centro Cultural del Bosque. Y como dije, actualmente es el dramaturgista oficial de la Compañía Nacional de Teatro. Con ellos vamos a conversar pues acerca del dramaturgista y del dramaturgismo. Quisiera empezar para irnos situando un poco en que nos comentaran en qué consiste el trabajo de un dramaturgista y cuál es su responsabilidad dentro de un montaje escénico. Gabriela. Bueno, es que para mí ha sido como todo un tema y como que no puedo acotar a una sola cosa. Perdón que me extienda mucho, pero siento que esta figura, tanto por su historia, su evolución, pues no se puede simplificar a una sola cosa, ¿no? Entonces, pues después de haber como investigado un poco o bastante sobre esta profesión, yo pienso que esta profesión tiene diferentes momentos en los que se puede desarrollar, por eso es tan difícil de pensarla, ¿no? Pienso que son tres momentos, que es el antes, durante y después. El antes tiene que ver con que se puede trabajar como apoyo en configuraciones de un repertorio, una cartelera, un festival, un ciclo, o lo que sea. Eso pocas veces se ve en México y de hecho casi no se ve, ¿no? O sea, como que no es tan común que haya teatros establecidos y que haya un dramaturgista, una dramaturgista que haga esa labor, ¿no? Pero acá es como un acompañamiento a ese seguimiento, ¿no? Luego, digamos que en el durante quizá es como el momento más, pues que tenemos más en la cabeza,
que son una serie de cosas bastante complejas, que es igual acompañar a esos creativos como para detonar una serie de intenciones. Ojo, no es con la intención de que la dramaturgista haga las cosas, sino más bien como para impulsar esa concreción de las ideas. Por ejemplo, si yo a través de la investigación, del registro, documentación, del simple pues estar hablando contigo, te puedo ayudar a que se concrete el texto, a que se concrete la idea como director, como actor, como actriz, como diseñadora. Ahí está el trabajo de la dramaturgista, ¿no? Porque de repente suele ser como que, bueno, pues es que eso es muy fácil. Pues no es muy fácil. Entiendo que en otras dinámicas como un poco más antiguas, los directores o las directoras pues trabajan en la soledad, o los actores, los dramaturgos, se iban a sus casas y hacían eso y ya llegaban con la idea y así punto, ¿no? Pero acá se trata como de una figura un poco más colectiva, donde busca como que todo se unifique, ¿no? O sea, o donde esa parte sea como un poco más congruente, ¿no? Por eso digo que es muy compleja de explicar. Y por último, yo diría que el después, digamos, ya que se desarrolló todo este pensamiento como de la concreción del proyecto, tiene que ver con generar estrategias de vinculación con el público, ya sea a través de las redes sociales, a través de pues generar nosotras como dramaturgistas, pues alguna actividad con el público, ¿no? Pueden ser exposiciones con cosas del proceso de la obra, con la investigación de la obra, ¿no? Cosas que a lo mejor se quedaron atrás y que pues ya no le importan a alguien y que ya están como muy olvidadas, pero pueden ser relevantes para esas personas. O pueden ser cosas muy simples como talleres o conversatorios, como para saber cómo va, si nuestros objetivos de la obra están funcionando, ¿no? O sea, si son relevantes. Pero sí creo que tiene que ver en todos estos momentos, aunque no los haga una sola persona, con tres cosas, ¿no? Con el acompañar, con un ente creativo y con el pensar en el público. Yo las pondré así. Simón, por lo que entiendo, el dramaturgista le allega al director, al equipo creativo, información sobre la obra, para que vaya tomando ideas sobre el montaje o estilos, en fin. Tienes que tener tú ese conocimiento, esos antecedentes de la época, del autor, que les acercas para que el proceso creativo sea más completo, ¿no? ¿Es así? ¿Qué más hay de esto? Sí, pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad me da mucho gusto estar aquí contigo y con Gaby, que siento que yo también he aprendido mucho de ella, ¿no? Que empezó pues mucho antes que yo en esto del dramaturgismo. Uh-huh. Y bueno, pues sí, o sea, siento que creo que también ahorita para abordar la pregunta que hacías, ¿no? De en qué consiste, ¿no? Y que es tan difícil a veces, pues valdría la pena, ¿no? Como pensarlo históricamente, ¿no? O sea, esta es una figura del siglo XVIII, ¿no? Que nace en Alemania con Lessing. Es incluso previa a la figura del director o la directora. Y bueno, o sea, de lo que empezó en Lessing ahora ha cambiado mucho. Y también creo que del cómo es en el contexto alemán, donde hay una tradición fuerte, a cómo es en México, pues hay un abismo, ¿no? Entonces, digamos que en una definición como muy tradicional, sí, podría ser como que el dramaturgista es quien busca que la voz del autor se respete, como que se respete las convicciones, ¿no? del montaje. Es decir, si vamos a montar a los griegos como si estuviéramos en el siglo III, ¿no? Bueno, pues entonces eso, ¿no? Como respetar cuestiones históricas, del lenguaje, tal. Pero creo que también, o sea, de cara a que, pues, hay muchas formas de pensar y habitar el teatro. O sea, creo que el dramaturgista es como una suerte de persona que está pensando el montaje, ¿no? O sea, digamos, yo creo que todas y todos los creativos están produciendo pensamiento, ¿no? Desde la actuación, desde el diseño, desde la dirección, pero muchas veces esto es un proceso inconsciente, ¿no? O sea, a la hora de que hacen lo suyo, no están realmente siendo conscientes de que están produciendo pensamiento. Y creo que el dramaturgista, de alguna manera, es una persona que puede organizar
esa producción de pensamiento, que puede teorizar el montaje y según las intenciones que tenga cada montaje, ya será ir en favor del texto o ir en contra del texto o tomar otro tipo de, no sé, ¿no? O sea, hay muchas maneras, ¿no? De abordar la cosa, pero sí, o sea, como que creo que es quien está como ayudando a organizar toda esa producción de pensamiento. Exactamente. ¿Para qué habilidades en particular debe tener alguien que está funcionando, que trabaja como dramaturgista? Yo creo que ahí depende, ¿no? Porque entramos en este asunto de lo que mencionaba antes, como, pues no quisiera decir especialidad, pero sí, de alguna forma, sí hay como un acercamiento hacia otras áreas, ¿no? Y lo pienso porque hay dramaturgistas que se dedican más a la traducción y obviamente para poder traducir pues tienes que tener un conocimiento en un lenguaje específico, en un idioma específico, ¿no? En estructuras narrativas, ¿no? Hay dramaturgistas que se enfocan solamente en el trabajo con el dramaturgo o con esas narrativas, entonces creo que pues obviamente tienes que tener ese conocimiento dramatúrgico. Hay personas que se dedican a los procesos de registro, de documentación y ahí eso es otra cosa, ¿no? O sea, como desde la bitácora común escrita hasta el registro en video y audio, que eso es otra cosa. Entonces, yo creo que depende mucho de a lo que tú te quieras enfocar, qué puede ser, ¿no? Pero sí me parece que es importante conocer sobre las narrativas, sobre el trabajo con el público y eso, ¿no? Como en principio para mí sí creo que es importante eso. Y tal vez un poco de psicología, como del trabajo en el cuidado. O sea, no quiero romantizar el cuidado como algo de que, ay, todos somos amigos, ¿no? Pero sí como, pues el teatro pues trabaja con muchas figuras, ¿no? Y a veces se pierden de vista muchas cosas. Entonces creo que el tener en mente ese tipo de dinámicas creo que sí es importante también. Ahora, cuando hablas de diferentes especialidades, un dramaturgista en una compañía hace todas estas funciones, o tendría que haber varios. No, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Dependerá. O sea, como que aquí en México siento que nos dicen, tú haces todo, ¿no? O sea, como que es el que hace la traducción y luego te metemos a lo de públicos y también esto. Pero como decía Simón, o sea, en esta estructura como más de otros lugares donde pues ya se ha desarrollado por mucho tiempo en Alemania, pues hay asistentes de dramaturgista, pero eso corresponde a un sistema un poco más complejo, ¿no? Donde hay pues algo más estructurado y como ya más organizado, no sé, habrá otros espacios donde en las narrativas se necesiten como más especificidades solo como para el trabajo con el público, ¿no? O sea, como que dependerá un poco de cuál será el espacio, pero pues yo creo que en definitiva no podría ser una sola cosa, ¿no? Esto que ponía también hace rato de este dramaturgista que solo se dedica a hacer como las planeaciones de los festivales, tampoco creo que pudieras acompañar el proceso, ¿no? O sea, porque si te estás dedicando a hacer la creación de los festivales, por ejemplo, en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos, se les llama jefes dramaturgistas, ¿no? O chef dramaturgo, dramaturguín, pero porque es justo él que está arriba, ¿no? Pero no es el dramaturgista cotidiano que está en el proceso de ensayos. Exactamente. En el caso de... Sí, porque por ejemplo en Alemania, como dicen, entiendo que incluso el dramaturgista está ocupado de la programación de un teatro. Sí. Elige tiene que leer casi todas las obras o muchas y las elige y incluso más allá sugiere qué directores pueden ser adecuados para dirigir los montajes, ¿no? Tú dijiste la palabra... podría decir, bueno, la palabra como correcta es sugiere, no tanto que los elija, porque si hay algo que hace un dramaturgista es no decidir, ¿no? O sea, porque pues quienes deciden pues son las figuras, digamos como dirección, diseño, bla, 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 pero en algunos contextos también en Alemania hay curadores, ¿no? O sea, como que está el curador, el chef dramaturg y una serie de personas que deciden, ¿no? Pero no es que solamente él diga, pues es esto y esto y esto, o sea, como que sí hay una serie de pensamiento alrededor para poder decidir, ¿no? O sea, como que no es tan fácil así como que, yo decido esto, nada más porque me gusta. Sí sugieren, de acuerdo a lo que tú dices, ¿no? Al objetivo del teatro, al público, ¿no? Pero porque ya es una persona que ha estado, no sé, unos 5 o 10 años y conoce al público y sabe qué está pasando en su teatro, ¿no? Pero no es como los que estamos aquí que apenas tenemos un proyecto y luego otro proyecto y, ¿no? Es otro sistema totalmente diferente como
justo decía Simón. Exactamente. Simón, ¿cómo decide una compañía como la Nacional de Teatro tener un dramaturgista? ¿Y cómo es que tú llegas ahí? Bueno, pues o sea, lo que yo sé es que el puesto que existe, o sea, digamos que es un puesto nuevo, ¿no? O sea, antes había un director residente, ¿no? Entonces, bueno, ahorita entra Aurora Cano, como la nueva directora de la Compañía Nacional, y ella dice, yo quisiera que en vez de ser figura, sea un dramaturgista o una dramaturgista. Y le interesaba que fuera alguien joven. O sea, como que ella en específico creo que le interesaba mucho como el diálogo con las nuevas generaciones, tal, ¿no? Entonces ella empezó a hacer como un proceso de selección con jóvenes investigadores. Y bueno, yo ahí por alguna razón aparecí, me hicieron una entrevista, tal, y quedé, ¿no? Y pues sí, yo soy el primer dramaturgista, lo cual ha sido pues muy raro porque, por un lado, la compañía no estaba acostumbrada a tener una figura como esa, ni yo estaba acostumbrado, o sea, yo había hecho dramaturgismo, pero de un montaje específico, jamás de una compañía en su totalidad. Me acuerdo que en algún momento, cuando entré, hablé con Strugula, que es una dramaturgista alemana, que estuvo en este montaje que hizo David Gaitán con la Schauspielkolben, que es una compañía estable de allá de Alemania. Y entonces eso, ¿no? Como que ella me explicaba cómo era pues trabajar, y pues allá, justo como dice Gaby, o sea, hay un dramaturgista chief que se encarga además de cuestiones de programación, y hay otros 4, y hay uno que se especializa en romanticismo alemán, otro en teatro clásico, otro en teatro postdramático, ¿no? Y bueno, de alguna manera yo tenía que hacer todo eso yo solo, ¿no? Así como, ¿no? Y entonces pues sí fue como un shock, ¿no? Pero bueno, o sea, también creo que justo como ahorita mencionaba Gaby, yo a veces colaboro en cuestiones de programación, como compartiendo mi opinión, mis ideas, pero no soy yo quien toma las decisiones, ¿no? Al final las decisiones las tiene la directora artística. Pero también, pues en una compañía tan grande, donde es un mismo elenco, un mismo cuerpo técnico, un mismo staff en la producción, pues muchas veces la comunicación es compleja, ¿no? O sea, tú entras como un director o una directora invitada y pues te enfrentas así a una fábrica casi, ¿no? Entonces a veces la mediación en cómo dialogar con las distintas áreas, con a quién le corresponde qué, a quién tal, y también a veces, pues sí, como decía Gaby, cierta contención, ¿no? Con todos, en esos procesos que a veces son tan rápidos, pues eso, creo que también ahí es donde yo he entrado al quite. Y bueno, y ya en lo específico que nos preguntabas tú hace rato, sí, también creo que las habilidades de investigación, pues sí han servido mucho, ¿no? Por ejemplo, luego hay esta cuestión de queremos montar, por ejemplo, el año pasado tuvimos un programa que se llamaba La Luz, ¿no? Entonces había esta cuestión de queremos montar textos que no se hayan montado antes de dramaturgas mexicanas que de alguna manera han sido borradas por la historia. Entonces, bueno, yo me puse ahí a buscar obras y a investigar y tal. Al final les propuse una selección y ya la directora decidió cuál, ¿no? De ahí salió Más allá de los hombres. De ahí salió Más allá de los hombres, de María Luisa Ocampo, que es una dramaturga poco conocida, pero incluso de lo conocido, esa era una de sus obras pues más perdidas, ¿no? De hecho, lo que encontramos fue un borrador mecanografiado con apuntes de la autora, lo que nos hace pensar que tampoco era un texto terminado, ¿no? O sea, que fue un texto que se quedó a medio camino, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, ese tipo de cosas también yo ahí he entrado. Entonces, sí, creo que ya me estoy extendiendo un poco, pero esto me parece interesante. Creo que justo, o sea, en el contexto mexicano, ¿no? O sea, no podemos simplemente replicar el dramaturgismo como lo hacen otros países con otros sistemas de producción. O sea, creo que sí somos una figura como mucho más líquida, mucho más móvil, mucho más flexible, que puede mutar en distintas labores, ¿no? Y creo que eso también es algo muy interesante, que tiene aptitudes de investigación, que tiene aptitudes para teorizar, que tiene aptitudes para mediar, para acompañar, y que esto pues se puede aplicar de diversas formas, ¿no? Exactamente. Y supongo yo que también habilidades de comunicación, porque Gabriela, ¿cómo es la interacción de un dramaturgista con el director de escena, con los actores e incluso con el equipo creativo? Igual, como que siento que depende un poco del equipo, ¿no? Porque hay equipos que se prestan mucho a estar abiertos y pues como que tú te puedes comunicar con el diseñador, con el actor, actriz,
pero sí hay como un poco un mito también donde no te puedes acercar al actor porque pues el actor es el del director y así, ¿no? Entonces, pero se me hace un poco bobo porque en realidad pues si el dramaturgista es como la otra parte que está secundando al director, pues también debería de tener esa, pues, apertura, ¿no? De integrarse con los demás. Entonces a mí la verdad es que me ha ido bastante bien en muchos casos y sí he podido como que integrarme con algunos actores, con diseñadores y demás, ¿no? Entonces como que esta cuestión de mediación que decía Simón es donde entramos, ¿no? Como el saber que a veces hay decisiones que uno está tomando, no sé, cosas como simples, desde, ay, pues es que a mí me gusta este color y a este le gusta esta textura y entonces cada quien va por su lado. Y hay un punto en el que hay que unificar, ¿no? O sea, porque pareciera que siempre estamos así, pero la verdad es que no. Entonces, sí me ha tocado ocasiones en que alguien está pensando una cosa y el otro está haciendo otra cosa y entonces como que no se comunican, ¿no? O sea, curiosamente no se comunican y entonces como ya lo sabe esta persona, no. Pero pues entonces hay que hacérselo saber, ¿no? Entonces creo que ahí es donde entra un poco el trabajo como para saber cómo encaminar eso siempre y cuando se presten más el equipo, porque si el equipo no se presta, pues también... pues aunque uno quiera intervenir, pues tal vez no pasa, ¿no? Pero no es un poco contradictorio ahí que si tienes un dramaturgista en la compañía o en el grupo o en un colectivo que está montando una obra, aun cuando lo tengas ahí, se supone que porque lo solicitaste o algo, después no lo dejes trabajar. Yo también considero lo mismo, pero sí llega a pasar. O sea, como que al final, o sea, puedo entender que nunca deja de ser incómodo que alguien te cuestione o te mueva tus ideas, ¿no? O sea, porque tú llevas tus ideas y es como, yo estoy aferrado a que sea el rojo o quiero este momento, ¿no? Pero si alguien llega y te dice, ¿pero por qué el rojo? Entonces tú no estás pensando, ¿por qué el rojo? ¿No? Entonces esa persona dice, alguien ya me movió mi idea, ¿no? Entonces ese pensar otra vez o redireccionarte hacia otro lugar, como que a veces a algunas personas no les gusta, ¿no? O sea, como que pensando que venimos de un sistema cuadrado donde todo el tiempo nos han dicho que director dice y hacemos, entonces pues no nos gusta, ¿no? O sea, como que alguien venga a cuestionarte tus ideas es como raro. Entonces diseñador te cuestiona y es como, ¿por qué me estás cuestionando mi idea? ¿No? O sea, pero creo que ahí justo hay que pensar que si esta figura está cuestionándote, no es con el afán de incomodar o molestar o chingar, es con el afán de pues solamente de que la cuestión creativa se mueva hacia otro lugar, ¿no? Exactamente. Bueno, yo sobre eso quisiera mencionar algo, o sea, porque también me parece que sí es todo un arte, el cómo saber comunicar esas cosas, ¿no? Que a veces pueden incluso, pues eso, ¿no? Poner en cuestión, ¿no? Incomodar, tal, ¿no? Me acuerdo que, bueno, pues ambos Gaby y yo somos del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, y siento que desde que se formó la especialidad en teatrología, sí ha sido como un semillero de investigadores e investigadoras de la escena, ¿no? Y me acuerdo que alguna vez hablé con un estudiante más joven y le decía, no, pues es que yo en mi TICA o en mi laboratorio, que son estos, pues yo fui a decirles que todo lo que estaban haciendo estaba mal, ¿no? Y entonces, como que justo yo siento que tampoco ese es el lugar del dramaturgista. O sea, me acuerdo, alguna vez leí este libro que tradujo Marta Herrera Lazo, que también es otra gran dramaturgista mexicana, que se llama Ghostlight, donde justo dice, un dramaturgista no es un segundo director, una segunda directora, no se trata de dar notas, ¿no? De esto está mal y esto podría cambiar así, o sea, porque si no se vuelve una cosa muy esquizofrénica, ¿no? Entonces hay dos figuras que están dándole notas a todo el tiempo, ¿no? O sea, yo sí creo que el dramaturgista siempre tiene que ser aliado del montaje en el que está, ¿no? Que hay cosas que no te pueden gustar, pero tú tienes que ponerte de ese lado. O sea, a mí, trabajando en la Compañía Nacional, ha habido montajes con los que me siento más afín desde mis gustos personales, otros con los que de pronto es una teatralidad que no me interesa tanto, pero yo tengo que ser aliado de esa teatralidad y de la visión de la persona que la está dirigiendo, ¿no? Y creo que justo el tema de no tomar decisiones, de que no es como yo como un diseñador, que mis decisiones van a tener que confrontarse con las decisiones del director o la directora, y a ver quién gana. O sea, el tema de que nosotros al final no tenemos la palabra, creo que nos permite situarnos en un lugar mucho más noble respecto a nuestro ego y al eso, ¿no? Entonces, como que creo que eso, o sea, yo sí creo que aunque uno sí debe cuestionar, debe hacer preguntas, debe tal, siempre tiene que ser aliado. Debe ser una crítica constructiva, debe ser una forma de entender cómo se está pensando ese montaje y en función de esa lógica
uno aportar, ¿no? Aunque a uno le gustaría hacer otra cosa, aunque yo quisiera hacer una obra de teatro documental, bueno, si estoy haciendo una obra de teatro barroco, pues bueno, o sea, ¿qué necesita bajo sus propias lógicas esta obra, ¿no? Creo eso. Exactamente. Ahora, Gaby, ¿cómo abordar estas diferencias de interpretación con los directores a las que ya aludías tú? De los colores, de los vestuarios, porque se supone que si el dramaturgista está sugiriendo colores distintos o texturas distintas, si fuera el caso, es porque está respaldado en una investigación que tiene que ver con la obra. ¿Cómo se abordan estas diferencias con los directores? O sea, pienso también que es un poco posicionarte como en lugar de espectador, ¿no? Uh-huh. O sea, como que justo lo que dice Simón, no es como que tú des notas de dirección, porque pues si estás dando notas de dirección, pues eres el director, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me ha funcionado más como pensarme como espectadora, ¿no? O sea, como que yo veo lo que tengo que ver y pues ya sea como primera vez, no sé, a lo mejor no entendí, ¿no? O no me pasó, o el rojo me produce esto, ¿no? Bueno, me produce X, angustia, estrés, lo que sea. Y entonces a partir de que me produce eso, es lo que yo te estoy diciendo. Ya tú decidirás si pues, el rojo te va bien, o le cambias a un azul, a un morado, a un verde, a lo que se te antoje, ¿no? Pero más como en un sentido de cómo sería esta línea de lo que ve esa persona, ¿no? O sea, como no tanto como de el rojo se va porque esto, ¿no? Sino creo que a mí me pasa esto, ¿no? Obviamente habrá como miles de espectadores que tendrán opiniones diferentes, pero tú tienes como otro antecedente de toda la obra y quizá por eso sabes un poco más o piensas que puedes encaminar hacia otro lado, ¿no? Pero creo que ese abordar como con el director, pues tiene que ver un poco desde ahí, ¿no? Igual con los diseñadores o con cualquier otro creativo. También algo que decías, ¿no? La investigación u otros puntos. A veces siento que va tan rápido el asunto como de la investigación o otras cosas, de la creación, perdón, que nos olvidamos de muchas cosas, ¿no? Como del propio espectador o de otras cosas, y entonces empezamos como, es que mi obra está genial o lo que sea, y entonces, ¿y cómo sabes que tu obra está genial, no? O sea, ¿quién eres tú como para decir que tu obra está genial? Entonces creo que esa figura externa o ese otro par de ojos que no están viendo lo que tú ves, creo que deberían de ponerte ahí, ¿no? O sea, por esto un poco lo que decía Simón. O sea, yo entiendo que pueda ser aliado, pero creo que también esa otra parte que tú no estás viendo, a mí como directora me funcionaría más, ¿no? O sea, porque si tú tienes a una persona que todo el tiempo te está diciendo, sí, está padre, genial, vamos bien, lo que sea, siento que no está padre, o sea, porque pues si no, ¿para qué tienes esa figura? Solo como para tenerla ahí, pues siento que no está chido, ¿no? Entonces, si esa otra figura ve algo que tú no ves, pues creo que aporta más, nutre más a tu momento de creación, ¿no? No tanto como a lo que yo pueda decir que sí, porque si yo digo todo el tiempo que está chido, pues puedo ponerte en la grabadora diciéndote está chido, pero ¿eso qué, no? Yo he pensado también que, de hecho, en el teatro, en las artes escénicas, la crítica existe porque falta autocrítica. Entonces, esto que tú me dices me remite a eso, o sea, digamos, el dramaturgista es como un crítico local. ¿Funciona así también? Dentro de un proceso de montaje. Pues yo creo, o sea, pensando la crítica justo como más allá de la moral, ¿no? Más allá de está bien o está mal, más allá de me gusta. Más allá del gusto. Ajá, ¿no? Más allá de me gusta o no me gusta. O sea, pensando como justo, como el teorizar la cosa, ¿no? Yo sí creo que sí, o sea, sí puede ser un crítico interno o una persona que está pensando la obra internamente, ¿no? O sea, como que al fin y al cabo yo siento que un montaje siempre es como una pequeña estructura de realidad, ¿no? Como una pequeña estructura de pensamiento con sus propias convenciones, sus propias lógicas del mundo, sus propias ideas artísticas, valores, ¿no? Y al final todos estos tienen que convivir y conjugarse, ¿no? Entonces creo que sí, es como un crítico que está pensando si esta relojería está funcionando. Y creo que más que dar un comentario de esto está padre o esto no está padre, creo que es decir, a ver, o sea, vamos a desarmar esta escena, esta convención que tú hiciste y qué es lo que está produciendo, ¿no? ¿Está funcionando según la lógica que tenemos? ¿No está funcionando? O sea, creo que es eso, más como de poder pensar las cosas y diseccionarlas, más que dar un juicio de valor sobre ellas. Exactamente. Ahora, todo esto que me han comentado, para que lo aterricemos un poco, digamos,
¿Podrían ustedes explicarnos alguna o compartirnos alguna experiencia en la que hayan tenido que gestionar cambios o interacciones con los directores, con los actores, con los creativos en alguna obra en la que hayan participado? A ver, vamos a pensar. Sí, una experiencia en la que ustedes hayan tenido que resolver un conflicto de este tipo, de opiniones, ¿no? Sobre el proceso de montaje. Claro. Sí, bueno, pues a mí justo eso, ¿no? Como en esta figura campechana, ¿no? Que les decía que me ha tocado un poco abordar. Ha habido obras, ¿no? Por ejemplo, donde el final se alarga, ¿no? Ajá. O sea, y el final entonces no está funcionando porque está siendo muy largo, muy extendido. Entonces me ha tocado sumarme para editar el texto, ¿no? O sea, que el director de pronto me dice, es que no, yo ya estoy tan adentro y tan enamorado que yo ya no tengo distancia, ¿no? Entonces, bueno, yo le doy una propuesta de qué se podría cortar, ¿no? Entonces me ha tocado eso. Ha habido otros montajes donde ha sido más como autodidacta, ¿no? Todo. Tuvimos este proceso de la memoria que presentamos en los jardines del CENART, donde cada actor hacía como una pequeña célula escénica, y entonces yo ahí era un poco como una suerte de curador, ¿no? O sea, como que yo intentaba que todas las células tuvieran como una suerte de vínculo entre sí, entonces pues intentaba como encontrar vasos comunicantes entre ellas, ¿no? Que pues al final sí repercutía como de, oye, podrías mencionar esto o podrías tener este elemento para que, por ejemplo, la parte histórica que nos interesaba resalte, ¿no? Entonces, ahí donde siento que pues de pronto fue más una labor como desde la escena, ¿no? No tanto del texto, sino desde la dirección, por así decirlo, ¿no? Y ha habido otros montajes, por ejemplo, donde son de época, ¿no? Y entonces, pues hay como esta cuestión de cómo se hablaba en esa época, cuál era el contexto histórico. Y entonces yo entrego como una investigación, un documento de investigación que no es de carácter académico, sino es más práctico. Y a partir de ese documento, el director toma decisiones sobre el montaje, los diseñadores tienen referentes y los actores, pues eso, ¿no? Conocen más cuestiones o sea, que les ayuden, ¿no? Como para ubicarse en el contexto. Entonces, como esos 3 ejemplos se me ocurren, ¿no? Como de cosas que he hecho ya. En tu caso, ¿qué experiencias tienes? O sea, como que no ubico uno donde haya habido un como conflicto y haya tenido como que mediar tanto, pero sí recuerdo en una ocasión donde en una obra estaban como muy alejados todos y literal como en una cosa como de psicólogo me puse a hablar con todos como para saber qué pasaba, ¿no? O sea, como, oye, ¿qué sucede, no? Y entonces ya me decían, es que el director y es que tal y lo que sea, ¿no? Entonces como que de ahí... Alejados separados, o sea, como que... Físicamente. Sí, físicamente, así como si estamos hablando tú y yo y fue como, bueno, ¿y qué sientes, no? Bueno, ya literal sí me sentía como psicóloga porque fue como, es que me pasó esto y yo creo que esto y en la dirección está pasando y dice, ok. Y como que al final encaminé ciertas cosas que tenían una percepción de dirección que no estaba pasando y igual dirección tenía otra percepción, ¿no? Entonces como que ya al final como que embonamos y pasó, ¿no? Y en otros casos como que también me ha tocado como conflictos de producción, porque a veces siento que en producción se pide mucho o se exige mucho tanto a diseño como a todas las áreas y dan muy poco, ¿no? Entonces como que es así como de, oye, pues es que no me estaban pagando o es que me quieren pagar poquito, ¿no? Y entonces yo digo, híjole, a lo mejor y no es tan mi área, pero por algo están confiando en mí, ¿no? Como para mediar ese conflicto ahí. Y es curioso porque sí, o sea, como que me ha tocado mucho ver que hay una cosa de producción que dicen, es que les vamos a pagar 2,000 pesos y los queremos todo el mes, ¿no? Y es como de, o sea, no, o sea, ni siquiera les alcanza para venir, ¿no? Entonces es como en qué medida tú exiges y el otro te está dando y cómo se puede solventar eso, ¿no? Entonces solo es como una cosa de conciencia, ¿no? Como para tratar de que las dos partes puedan estar en un mejor lugar, ¿no? O sea, como un poco más equilibrado, más justo. Exactamente. Ahora bien, los dramaturgistas tienen un trabajo amplísimo con todas estas intervenciones que ustedes me comentan aquí, aparte de toda la investigación que tienen que realizar. ¿Cómo utilizan la tecnología, la inteligencia artificial? ¿Se valen de estas herramientas también? Mira, a mí me ha pasado algo curioso que
como que depende de la época, supongo, ¿no? Y del director. Justo cuando a mí me preguntan, ¿cómo es tu bitácora? Yo siempre digo, yo no tengo bitácoras porque no me gusta escribir, ¿no? O sea, como estar escribiendo. Pero sí me ha tocado con directores que es diario por WhatsApp y digo, esa es mi bitácora, ¿no? O sea, como que audios y es que ya hice esto y es que el otro y pásame esto y el otro y tengo literal así 2-3 gigas de conversaciones, de puras decisiones, de puras preguntas, de puras cosas, y creo que WhatsApp sí ha sido una gran herramienta. Y no solo eso, también Drive, ¿no? O sea, como que para escribir notas colectivas o para escribir cosas en conjunto, y pues siempre hay como estas cosas de mapeos colectivos, ¿no? Como estas plataformas donde puedes crear como en conjunto, siempre y cuando, volvemos a lo mismo, te permitan, hay cosas como más explorativas y hay gente que dice, vamos a lo que vamos, ¿no? O sea, como que esto... Pero yo como que lo pondría desde ese lugar, ¿no? Porque hay gente que sí es como, pues, el papel, ¿no? Y está padre, también esa es su forma de hacer. Entonces, como que el papel es eso, ¿no? Y creo que eso va más enfocado a la documentación, ¿no? O sea, como que la documentación, que es una herramienta donde, pues, tenemos que almacenar millones de fotografías y cosas, también tiene que ver mucho cómo la utilizamos, ¿no? Yo casi siempre les digo, ¿para qué quieres tanto, no? O sea, yo literal, si ahorita te enseñara mi celular, tengo como 13 cuentas de las obras que he trabajado, ¿no? Y es como, todas están llenas, ¿eh? ¿Por qué? Porque todo el mundo graba y toma fotos y demás, y es como, pero no te van a servir, no son funcionales, solo tómale foto a lo que necesitas documentar en ese momento para que sea efectivo, ¿no? O sea, creo que también ahí como dramaturgistas nos tocaría como ver en qué medida la documentación puede ser un poquito más funcional y que no solo sea grabar, foto, lo que sea, ¿no? Sí, bueno, ahorita me quedé pensando, o sea, justo me tocó un proceso con Teatro Línea de Sombra, donde pues era mucho archivo, entonces sí, o sea, también organizar el drive, quiénes tienen acceso a qué carpetas, quiénes no, fue toda una cuestión, ¿no? O sea, como de... Se me ocurre eso. También, por ejemplo, la aplicación del escáner del teléfono, o sea, esa es mi gran aliada. O sea, yo cuando voy a una biblioteca y así, o sea, pues luego no te puedes sacar el libro, no sé qué. Entonces, o sea, poder escanear desde tu celular y subirlo rápido, eso ha sido muy bueno. Y también creo que sí me ha tocado como desarrollar, como entender mejor los algoritmos. O sea, porque hay veces en las que te toca investigar muy rápido, o sea, que no tienes los tiempos de la academia de voy a hacer una tesis y tengo 2 años para tal, sino que tienes que resolver una investigación y encontrar un dato muy rápido. Entonces, tienes que saber un poco como qué poner en los buscadores, qué buscadores utilizar, entonces, bueno, eso, como medio conocer el algoritmo. Y ahorita que decía Gaby esto de a veces es tanto archivo, o sea, eso es cierto, o sea, yo he estado en varios proyectos donde es demasiado el archivo que no se alcanza a procesar. Y no, digo, yo no lo hago, pero ahorita se me ocurrió como que sería interesante pensar un dramaturgismo que pudiera pensar desde el manejo de la Big Data, ¿no? O sea, cómo hacer para manejar todo ese archivo y sacar información útil sin tener que pasarte 15 horas revisando videos y bitácoras, ¿no? Y audios interminables, ¿no? Sí, también quisiera agregar algo que ahorita que estaba comentando Simón, se me vino a la cabeza, las redes sociales. Creo que con este trabajo de lo de públicos, para mí sí es súper importante el trabajo con redes sociales, porque creo que ahí está como mucho contacto con el público, a pesar de que hay como una generación que dice que no, que es mucha distancia. Yo sí creo que las redes sociales nos pueden acercar de otra forma y tener como otro tipo de vínculo con el público, ¿no? Obviamente no es el cercano, no es lo mismo estar aquí tomándonos el café y hablando, pero sí creo que se generan otras dinámicas que hay otras generaciones que están aprovechando y que están pensando y que deberíamos de seguir utilizando, ¿no? A mí en lo personal me ha funcionado en otras obras y creo que el que nosotros le demos valor al espectador desde cómo está en las redes sociales sí cambia mucho, ¿no? O sea, como que le contestes cuánto cuesta el boleto, qué significa o de qué se trata la obra o por qué está ahí, o que hagas un reel para él del proceso o que hagas algo en específico para él, sí cambian las cosas, ¿no? Y que no solamente sea la típica foto de el cartel o lo que sea y ya, se acabó, ¿no? O sea, lo de siempre. Entonces, como si imaginar una dinámica de cercanía, porque esa es la primera cercanía que tenemos con el público, ¿no? O sea, entonces, bueno, una de las primeras.
Sí, porque hay mucho esto, ¿no? En nuestros días. Lo que pasa detrás, ¿no? Hay como una avidez de los espectadores, de los públicos, de ver qué hay detrás de una obra, cómo se gestionó, cómo se gestó, qué decisiones se tomaron para ver lo que nosotros vemos en escena. Y eso, en ese sentido, el dramaturgista también tendría que ver o tiene una función importante en la formación de públicos. Sí, total. Así es, sí. Es que yo soy muy fan de esa parte y amo el trabajo. O sea, justo ese es mi corazoncito, lo que me ha llamado más la atención. Y creo que ahí le debemos mucho en el teatro mexicano, ¿no? Al valor del público, al estar con el público y generar estas herramientas, pues eso, ya sea un taller, unas pláticas, creo que también en la compañía hacen como pláticas para acercarse con el público, ahorita igual Simón podrá comentar, pero a mí me ha pasado que, pues no sé, genero a lo mejor alguna conversación o algo con algún especialista, porque obviamente no eres especialista en todo, ¿no? O sea, viene un psicólogo o alguien así y cambia las dinámicas, ¿no? O sea, porque pueden cambiar un poco. Y también cómo desarrollar estas exposiciones, a mí me ha pasado que generamos esto que decías del desarrollo del proceso, pues la gente lo agradece mucho porque es conocer lo que hay detrás, ¿no? Y entonces sabe cuánto vale la obra, cuánto hubo para saber qué pasaba detrás, ¿no? O qué tuvo que pasar para que nosotros llegáramos ahí. Y en muchas ocasiones me ha pasado que la gente se queda como de, ¿en serio esto es para mí? No sabía que se podía hacer, ¿no? O sea, como que no se creen que existan cosas específicas para ellos, ¿no? O sea, aunque sea algo de escríbete algo, dibuja algo, es como wow, ¿no? Y tener ese acercamiento con el público es muy bonito. En algunas de las obras en las que he participado me han dado la oportunidad de estar ahí, literal, de poner el cuerpo y de explicarles esas dinámicas, y creo que está padre porque también es como explicarles y que haya una presencia de alguien que se está dedicando al público, ¿no? No en abstracto como pues alguien, lo que sea, sino una persona dedicada al público, ya sea para ver que si entran, si salen, si quieres escribirnos, si dices que la obra no te gustó, si te gustó, si te pareció como te gustó, lo que sea, pero está en ese punto como especializada. Ahora también creo que los espacios que tenemos, como estos lobbies o salas de espera, pues también han sido súper desperdiciados, ¿no? O sea, como que cuando yo los he intentado utilizar, siempre es como, bueno, pero es que no se puede pegar ahí, no, pero es que no sé qué, es que no, porque ya vamos a cerrar, porque no sé qué, ¿no? Y entonces es una lucha constante contra eso, porque yo digo, bueno, si los espacios son para el público, ¿por qué se esperan 2 minutos antes de que pase el público? O sea, de que ya vaya a pasar la obra, ¿no? Pero bueno, a mí esa cercanía con el espectador sí me gusta, ya sea a través de la digitalidad, como lo dijimos, o en una presencia como ahí. No me ha tocado ver, pero ¿te refieres a exposiciones que, digamos, sería una especie de bitácoras o de memorias del montaje que se puedan presentar mediante fotografías o videos en los lobbies de los teatros? Sí, bueno, por ejemplo, en El Deseo Estúpido, Piña hizo uno, ¿no? Tenía ahí fotografías, creo que de cuando son niños, y ponían ahí sus deseos, y al final como que tenía algo, ¿no? Pasaba. Sí, bueno, Janet Piña fue la dramaturgista de una obra que yo dirigí con la compañía Saurio. Y justo ahí, pues Piña hizo su instalación y tenía como un significado, ¿no? Pero era una participación del público, y creo que me parece bien porque al final eso repercute después en la obra, ¿no? Igual en Vine a Rusia, yo tuve varios libritos, justo, uno era del proceso, desde cómo un día decidieron ellos empezar a hacer la obra y dijeron, queremos hacer una obra sobre Chekhov, hasta el último momento, que fue fotos de las últimas funciones o las notas de prensa, lo que sea, y era padre porque la gente decía, ay, mira, aquí estoy, ¿no? Vine a esta función, ¿no? Y entonces era como que se sentían identificados. Y había cosas como redes sociales, cosas de la compañía, un libro sobre sueños que decía, ¿cuál es tu sueño? ¿No? Entonces la gente escribía como anónimamente cuál era su sueño, y era como una cosa más para nosotros, porque alimentaba a los personajes y alimentaba también al espectador, como más allá de ver solo la obra y ya te vas a tu casa, ¿no? Creo que también estos espacios dan como una cosa de hablar
sobre la obra, ¿no? Entonces, bueno, y hay otra serie de cosas, ¿no? En otro, rápidamente, solo hicimos como una obra sobre el 68 y replicamos como esas fotografías como aludiendo a esa parte, ¿no? Pero creo que dependerá de lo que tú quieres, ¿no? Hablar del proceso, hablar de la compañía, de, no sé, de lo que tú quieras dejarle al público en ese momento. Sí, bueno, un poco complementando con esto de los lobbies, o sea, creo que eso es como otra extensión de lo que decíamos hace rato de como de pensar el espectáculo, ¿no? O sea, como pensar la experiencia, que la experiencia del público no es cuando dan tercera llamada, sino es llegar al teatro, sentarse, esperar y todavía saliendo, ¿no? O sea, como que creo que son momentos que muchas veces, pues eso, ¿no? Se descuidan mucho, ¿no? O sea, el cómo empieza la experiencia, cómo nos preparamos para el encuentro, ¿no? Entonces creo que las y los dramaturgistas pues también nos corresponde pensar qué necesita el público para entrar a esta experiencia, ¿no? Ahora, hay muy pocos, sigue habiendo muy pocos, ¿no? Muy pocas compañías, muy pocas colectivos que montan obras de teatro que llaman a un dramaturgista. También de los dramaturgistas, ¿qué tantos hay? Es decir, estudian, tú hablabas de que en la facultad había esta materia de teatrología. ¿De ahí salen un dramaturgista? ¿Esa es la preparación que requieren? Han salido varios, pero no exclusivamente. Sí, no. Yo, o sea, pienso que sí el colegio ha impulsado, pero a la vez no. Como que a la vez no estoy tan de acuerdo. ¿Cómo es eso? Porque sí hay otra parte terriblemente donde no se ha permitido que esa profesión superviva, ¿no? O sea, como que hay un momento en la carrera donde hay, ¿cómo se llama? Taller integral de creación artística y laboratorio de puesta en escena, que son 2 materias como para crear, ¿no? Dependiendo del área que tú hayas elegido. Y pues curiosamente, hasta la fecha, desde que yo salí, que fue... Ay, Dios. Yo soy la segunda generación después del nuevo plan de estudios. Pero, no sé, esto debe tener como 10 años por lo menos. Y desde ese momento hasta ahorita, yo sigo escuchando testimonios de dramaturgistas que no les permiten maestros y maestras ejercer su labor. Y eso me parece terrible, terrible, porque entiendo que como profesores no sepan cómo funciona la figura, como decía Simón, pues generalmente nadie sabe cómo funciona esa figura, y creo que eso nos enfrentamos todos. Entras a un colectivo, a una compañía, y a lo mejor 2 saben y 4, 6, 7, 8 no lo saben, pero me parece terrible que siga habiendo profesores, profesoras que les digan, no, vete a la esquina, solo haces una bitácora, ¿no? O haces esto y el otro. Por eso como que difiere un poco, ¿no? O sea, sí ha sido un gran impulsor, pero a la vez esas dinámicas de violencia creo que deberían de ir desapareciendo. Eso sucede durante la formación académica. Sí. Ajá. Bueno, o sea, yo pienso que es algo que también, de hecho, siento que más o menos comparto con Gaby a partir de un taller que tomé que impartían ella y el grupo de las dramaturgistas, que son Janet Piña y Paloma Bonilla, que el hecho de que no se nombre no quiere decir que no existan, ¿no? Formas de hacer dramaturgismo, ¿no? O sea, como que creo que al fin y al cabo, si pensamos que el dramaturgismo es esta potencia de investigar, de mediar, de acompañar, de pensar la escena a la vez que la haces, ¿no? Que el hacer es un pensar y el pensar es un hacer. Pues mucha gente ha hecho dramaturgismo desde la asistencia de dirección, desde la dirección, desde la dramaturgia, desde la actuación, desde tantos lugares, ¿no? Como tan distintos, ¿no? Como ser también esa otra mirada. Y pues eso, o sea, como que creo que realmente no es como que se necesite una formación especializada. O sea, también, por ejemplo, a mí he trabajado con Gabriela, ella como dramaturgista, yo como director, y también me doy cuenta que lo hacemos de maneras muy distintas, ¿no? De como yo hago el dramaturgismo, y eso también me parece increíble. O sea, digo, que cada dramaturgista pueda ir como forjando su propia forma de pensar, ¿no? La escena, me parece que es algo muy chévere.
Y que nada, yo lo que creo que es importante justo en este medio adverso donde a veces la gente no sabe lo que hacemos o piensa que no somos necesarios, pues es justo hacernos necesarios, ¿no? O sea, como encontrar esa zona de oportunidad donde nosotros demostremos que el montaje sí le viene bien, ¿no? Una figura como nosotros. ¿Qué tendría que hacer? Volver a leer... tú mencionabas a Lessing al principio, volver a leer Dramaturgias de Hamburgo. Ni siquiera se lee Lessing, o sea, como que yo luego pregunto, ¿y quién? Levanta la mano, ¿quién ha leído a Lessing? Y solo 2, ¿no? Así como, es como, porque no se lee a Lessing, ¿no? Y justo creo que ahí Simón ponía como algo bien interesante, como esta referencia de que Lessing llega antes que el director de escena, ¿no? Entonces, si a nosotros nos hubieran contado la historia de esa forma, pues tal vez tendríamos otro pensamiento, ¿no? Pero nos dijeron que llegó primero el director de escena y no el dramaturgista, ¿no? Sí. Entonces, creo que desde ahí la dinámica podría pensarse, y si le sumamos a que si pensamos que Brecht, Piscator, un chorro de gente famosa que conocemos es dramaturgista, a lo mejor diremos, ay, ¿a poco sí es dramaturgista, no? Como un poco pensar en eso, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Simón, o sea, tampoco creo que hay que apropiarnos de esas estructuras, porque creo que lo que menos nos conviene es eso, sino más bien considerar nuestras propias dinámicas de cómo lo hacemos aquí, porque creo que ya lo hemos hablado un poquito ahorita, que lo hacemos totalmente diferente, pero pues nada, o sea, de que se ha hecho desde hace mucho, se ha hecho, ya lo dijo, siglo XVIII, y además en México, por lo menos desde los 80s, esa palabra surgió, pero no se ha difundido con la fuerza que se tendría que difundir, ¿no? Exactamente, sí, solo recientemente vemos en algunos programas de mano la figura de el crédito al dramaturgista, ¿no? Pero muy pocos todavía. Y bueno, ahorita que preguntas qué se tendría, o sea, es curioso porque yo he dado algunas charlas sobre el dramaturgismo y justo, ¿no? También me preguntan, pero bueno, ¿qué hay que leer? Que no sé qué, ¿no? Y pues sí, o sea, uno diría, bueno, pues Lessing es como el texto fundacional, ¿no? La dramaturgia de Hamburgo. Pero lo mismo, ¿no? O sea, yo no vivo en el contexto de Lessing, ¿no? O sea, es muy, muy distinto mi contexto. Y creo que sí es muy importante que uno tenga una tradición con la cual dialogar, ¿no? O sea, creo que luego nuestro arte, al ser efímero, pues eso es curioso, ¿no? O sea, que tú ves que un estudiante de cine puede ver el cine de Eisenstein, ¿no? Pero un estudiante de teatro no puede ver el teatro de Meyerhold, ¿no? O sea, no es como que... O sea, nosotros no podemos acceder a nuestra tradición y eso es algo muy fuerte, ¿no? Podemos acceder desde otros lugares, ¿no? Pero no ver las obras. Entonces creo que sí es muy importante que uno encuentre con cuál tradición quiere dialogar, pero muchas veces, o sea, esa tradición uno se la puede forjar, ¿no? O sea, no sé, yo en mi manera de hacer dramaturgismo, pues sí está muy influenciada por Dubati, ¿no? Por esta figura del artista investigador. También, no lo sé, la verdad, tú tal vez sabrás más, Gaby, pero yo siento que la tesis de licenciatura de Gabriela, pues es de los primeros textos que hay en este país sobre el dramaturgismo, y ese fue un texto con el que yo dialogué, ¿no? O sea, antes que las tesis de, no sé, de otros lugares, o las formas de hacer de otros lugares, ¿no? O sea, como que o sea, yo creo que me he sentido más conectado con personas que desde Latinoamérica han estado pensando la investigación escénica, o con Didan Weekend, que por ejemplo ella estudió historia del arte, ya no viene del teatro, ¿no? O sea, no sé, como que yo he encontrado desde otros lugares, ¿no? También desde la filosofía que me interesa, el cómo forjar mi propio dramaturgismo. Y pues sí, de pronto yo voy a Alemania y me van a decir, ¿cómo no has leído a tal, no? Y bueno, pues sí, pues no lo he leído, pero yo hice lo mismo. O sea, puedes decir, no lo has leído, pero es que ni siquiera tenemos las fuentes, ¿no? Que eso es lo que me pasaba con la tesis, porque no hay traducciones al español, ¿no? Que esa es otra de las problemáticas. Hay muchísimas referentes en inglés, en alemán, en francés, en italiano, en lo que tú quieras sobre esta profesión. Pero en español, como bien dice Simón, no existe. Bueno, no es que no existan, apenas se están desarrollando. Y creo que eso sí podemos hacer, que es algo que yo he compartido mucho con Rocío Galicia, como establecer nuestros pensamientos. Sí, todas estas mesas son geniales, pero también creo que nos toca escribir, ¿no? O sea, como decir, esto va para un artículo, ¿no? Esto va para una publicación. ¿Por qué? Porque entonces esa es nuestra propia historia, nuestra propia teoría, como le queramos decir, hasta solo pensamiento, pero es nuestro, ¿no? Ya no es, como dices tú, a lo mejor parto y pienso que Lessing está padre y lo que sea, o a lo mejor otras cosas, pero
ya es mío, ¿no? O sea, ya lo estoy aterrizando a mi contexto y no tanto lo estoy dejando del otro lado, pero creo que sí hace falta, por un lado, las traducciones para poder cuestionar siquiera eso, porque ni siquiera las tenemos, y por otro lado, ya una vez que hiciste pues como ese acercamiento, entonces empezar a escribir nosotros sobre nosotros. ¿Tu tesis es de qué? ¿Cómo se llama? Malamente se llama El dramaturgista en México. Justo son 3 capítulos. El primer capítulo va desde Alemania hasta como todo un mapeo ahí, panorama, pues por todas las partes que intenté o encontré de Europa, ¿no? O sea, como Italia, Francia, Alemania, por supuesto. Y luego ya como que intenté acercarlo un poquito más hacia Latinoamérica, como medio resonaba en Latinoamérica, y luego ya a México, ¿no? El segundo capítulo tiene que ver con acercamientos, como esto que decía Simón, como a lo mejor no se nombra, no literalmente yo digo soy dramaturgista, pero hago, como diría Emilio Méndez, actos dramaturgistas. Entonces, desde los años 20, con el teatro de orientación, no es cierto, teatro de Ulises. Y luego la orientación, Julio Bracho, bla, 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 bla. Por ahí me voy así con un ejemplo cada año, hasta el primer momento, según yo, donde se dice dramaturgista, que es con Los Enemigos de la Compañía Nacional, viene Sergio Magaña, después Vicente Leñero y así, ¿no? O sea, como que ahí hay una bitácora de Vicente, no es Vicente Leñero, Víctor Hugo Rascón, manda gracias, que literal dice, esta es mi definición de dramaturgista y debieron de haberme nombrado dramaturgista, ¿no? Entonces como que todo ese pensamiento está ahí hasta el 2013 más o menos, que fue cuando yo me titulé, o cuando yo dije ya no puedo seguir escribiendo porque si no nunca voy a titularme. Y luego ya el último capítulo es como mi participación en el taller integral, que fue con Regina Quiñones, y que más o menos ahí como que dije, bueno, pues creo que soy dramaturgista, ¿no? Pero esa es como la tesis. Sí. Y no solamente en cuestión de... Sí. Bueno, y solo decía que malamente se llama El dramaturgista, porque somos más mujeres las que hacemos esta profesión. Entonces yo no debí de haber puesto El dramaturgista. Tal vez debió de haberse llamado La dramaturgista en México, pero no El dramaturgista. Mira qué interesante. Ese punto se me hace bien interesante, o sea, con esto de dialogar con qué tradición. O sea, que yo también cuando entré, o sea, yo realmente llegué al dramaturgismo por accidente, o sea, yo me titulé como director y tal, pero justo, pues de pronto me salió una beca para estudiar en Argentina en investigación y dije, obviamente sí, ¿no? Y la tomo, y de pronto me empezaron a llamar para cuestiones de investigación y de pronto me llamaron en entrevista de trabajo para ser dramaturgista en la Compañía Nacional, ¿no? Pero justo, o sea, yo me acuerdo que, pues eso, o sea, ya haciéndolo, buscando como, justo me acuerdo que cuando entré le hablé a Gaby y le dije, oye, pues, ¿tú cómo le haces? No sé qué, ¿no? Pues eso, o sea, yo la verdad sí he aprendido más de muchas mujeres dramaturgistas, y que creo que algo que es muy interesante de que sean más dramaturgistas mujeres es que siento que también pues se ha visto muy influenciado pues por los movimientos feministas en este país, y que por ejemplo hay mucho como esta cuestión del cuidado, ¿no? De las políticas del cuidado, que siento que es algo que no está en la tradición alemana ni está en Lessing. O sea, que la manera de pensar el dramaturgismo en México específicamente sí se ha visto muy atravesado por las políticas del cuidado. Y eso se me hace súper interesante, ¿no? O sea, pensar cómo también por el contexto político, por las personas que lo están haciendo, se está perfilando una manera de pensar el dramaturgismo en este país, ¿no? Eso. Pero desde el cuidado, ¿a qué te refieres? Sí, o sea, como que yo he visto que muchas compañeras dramaturgistas como Gaby, como Janet Piña, tal, piensan el dramaturgismo como también el cuidar al equipo, ¿no? O sea, cuidar que en un equipo no haya violencias, el mediar, ¿no? Y que creo que esto pues sí está completamente influenciado por los movimientos feministas, ¿no? Por su manera de ser mujeres en un equipo, donde pues ha estado mucho, o sea, históricamente como atravesado por dinámicas pues patriarcales, ¿no? Entonces, pues eso, como que creo que es algo que... y por esta figura del director que también se ha ido atenuando, ¿no? De la verticalidad. Y en otro ámbito, por ejemplo, alguna vez el director de orquesta, Enrique Diemeque, me dijo, es que aquí no es una república democrática. O sea, una orquesta, en el caso de ellos, yo
marco las cosas, ¿no? Y en el teatro, en muchos años el director era el que marcaba, y era una verticalidad que aparentemente está diluyéndose ya, ¿no? En nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, a veces hemos nosotros discutido aquí esto de la tradición, porque incluso para la crítica, o sea, cuando tú quieres acercarte o buscar referentes, en México no hay mucho, o sea, y muchas sí son mucha bibliografía viene de Sudamérica, ¿no? Supongo que porque son personas o son gente que piensa su quehacer, ¿no? Y no solamente lo piensa, sino o siente la necesidad de traducirlo, de plasmarlo en libros, en cuadernos, en fin, en revistas. ¿A qué obedecería incluso en el dramaturgismo, a qué obedecería esta tendencia o esta falta de tradición escrita de nuestra gente que piensa las cosas, que piensa su quehacer, pero que no lo lleva a textos o no lo convierte en documentos? O sea, yo coincido en que sí, últimamente a partir yo creo que de la pandemia para acá, sí ha habido mucha reflexión sobre este tema, ¿no? O sea, como que hemos tenido muchas mesas, mucha charla, mucho bla, 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 que está buenísimo, pero como que el aterrizar esto siempre es complejo, y lo voy a abordar como desde otro lugar, porque por eso como que lo divido en investigación, docencia y creación, ¿no? Como que yo así lo pienso, que esta profesión necesita de esas tres, ¿no? Entonces, la investigación, o sea, el investigar sobre esta profesión, creo que no solo por lo que ya dijimos de la traducción, de los pocos referentes en español, ¿no? O sea, todas esas cosas. Creo que también hay un tabú muy fuerte con la investigación en México, ¿no? O sea, como que el nombrarte investigador es muy fuerte, porque si no eres de cierto sector, no puedes ser independiente, ¿no? O sea, como que por ejemplo, yo no me asumía investigadora, porque yo decía, pues no, o sea, ¿cómo me voy a nombrar investigadora, no? Pero a lo que quiero llegar es que yo creo que si no hubiera sido por mi tesis, no me hubiera nombrado investigadora nunca jamás en mi vida, ¿no? Y curiosamente yo tengo un grupo de tesistas, bueno, tenía varios grupos de tesistas, y ahí veíamos como ciertas dinámicas como intensas, donde varios de ellos están todos traumados, porque es que como las investigaciones no sirven para nada, en los seminarios de investigación nos dicen que nadie va a leer nuestra tesis, y entonces esto no sirve, y lo que sea. Entonces, si tú ya traes un antecedente de que escribir es malo, o escribir esto está mal, creo que desde ahí, pues la gente no puede aterrizar sus pensamientos, ¿no? O sea, como que sí le cuesta mucho trabajo escribir o bajar sus ideas, ¿no? No es lo mismo que verbalizarlas. Yo siento que hablar, pues todo el mundo puede hablar con la libertad, y a veces hasta nos da un poco de temor, pero escribirlas ya implica otra cosa, porque además hay que sustentar, más que si te tienes que aprender los modelos de citación, que si MLAPA, no sé qué, todas esas cosas. Creo que ahí es una dinámica diferente, pero creo que yo lo pienso desde ahí. Pero lo único que sí quisiera decir es que las investigaciones son súper poderosas, y que sí, titúlense, investiguen, hagan esa otra parte, porque por lo menos para mí sí me cambió la vida. O sea, como que yo no tenía tan claro que me iba a dedicar a esto, pero esa investigación me movió hacia cosas que yo no esperaba, y hasta la fecha sigo hablando de este tema, ¿no? O sea, y que creo que es por esa investigación en específico, y que ojalá y mucha gente viera el potencial de lo que escribe en sus investigaciones, artículos, como para diversificar. Sobre eso, o sea, yo sí creo que sí, durante muchos años hubo como una pelea muy rara en el medio teatral mexicano, como entre la academia y el arte, ¿no? O sea, como si fueran mundos completamente aparte y peleados, ¿no? Entre la producción de pensamiento, la investigación y el hacer, ¿no? Entonces, si tú eras artista, pues no te metías para nada en la investigación.
pero también parecía del otro lado, si tú investigabas, si tú producías pensamiento y tal, como si tú no pudieras hacer teatro. Y, o sea, incluso a mí me parece que ha sido horrible, que yo veo muchos investigadores e investigadoras teatrales que no van al teatro, que no hacen teatro, que casi parece que no les gusta el teatro, entonces yo no sé por qué están investigando esto, o sea... Sí. Ajá, o sea, como que yo digo, como es que esto es absurdo, ¿no? Entonces eso, o sea, como que yo creo que, por eso digo, yo vengo mucho de la línea del artista investigador de Dubati, que dice, o sea, tú al hacer teatro ya estás produciendo pensamiento, solo hay que saber cómo sistematizarlo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, valdría la pena del lado de los investigadores que se acerquen más a la escena, a los procesos vivos, ¿no? Al teatro, que es un acto, a un convivio, un acto vivo, ¿no? Y también a los artistas a pensar que no necesitan saber citar en APA para producir pensamiento. O sea, que a veces lo que escribieron en una servilleta, la nota de voz por WhatsApp, como decía Gaby, eso ya es producción de pensamiento, ¿no? Y que a veces esos pueden ser archivos y documentos que sirvan para pensar futuros montajes, ¿no? Sí, que ya las dinámicas no son iguales, ¿no? Que solo si escribes un artículo ya es, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso mucho en lo que hacen las Medeas, como que es un texto más libre y entonces ya no necesitas el APA y el MLA. O, por ejemplo, nosotras sacamos un podcast justo sobre cómo significaba ser dramaturgista en México, pero no un podcast como cotidiano, sino más bien era como un paisaje sonoro, ¿no? Entonces como que ya era menos aburrido que todo el tiempo estar diciendo el dramaturgista es esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Ya era como un poco más, según nosotras, sí, como un poco más dinámico, ¿no? Pero como dice Simón, encontrar otras rutas creo que también está padre. Hay dramaturgistas que se acercan más desde la imagen, ¿no? Que también escribírseles, entonces tienen registros fotográficos, sí. Y eso es un archivo de pensamiento, ¿no? La imagen, ¿no? Sí, la creación de pensamiento, la creación de conocimiento, ¿no? A través de estas prácticas también. Bueno, en función de todo esto que hemos platicado, ¿cómo vislumbran ustedes el futuro del dramaturgismo en México, en el teatro contemporáneo, en el teatro de nuestros días? ¿Qué sigue para los dramaturgistas, para ustedes? ¿Tenderán a ganar presencia e influencia en los montajes o tenderán a ir diluyéndose poco a poco? Por favor, no dices eso. A ver, ¿qué perspectivas se intuyen o vislumbran para esta actividad? Sí, bueno. Pues a ver, voy a tirar ideas sueltas. Seguramente ahorita voy a regresar con algo. A mí se me hace curioso, ahorita que hablábamos, como que sí siento que por lo menos en el medio teatral mexicano sí estamos viviendo como un momento de la caída de la figura del director, ¿no? Y ahí sí lo hablo en masculino porque pues históricamente han sido más hombres, ¿no? O sea, ya no existen nombres como Margoles, como Mendoza, como Gorrola, que o sea, querían un helicóptero en escena y había que haber un helicóptero en escena. O sea, ese mundo ya se acabó, ¿no? Donde el director quería y pedía y todo lo tenía, ¿no? Entonces a mí se me hace curioso pensar cómo frente a la caída de esa figura, pues de pronto empiezan a resurgir otros modelos como lo son los colectivos, la creación colectiva, y también empieza a aparecer el dramaturgismo. Entonces yo siento que de pronto y es una figura que pueda responder a esa crisis, a este nuevo medio, ¿no? Porque también creo que esa crisis también viene acompañada de la caída de las instituciones, ¿no? De que las instituciones culturales, o sea, esto de que el Estado es el único que produce teatro, ya cada vez está desapareciendo más, ¿no? Y cada vez va a ser menos. Entonces, creo que de pronto y el dramaturgismo, si logra pensarse de una manera interesante, puede responder a esta crisis, a cómo hacer un teatro más colaborativo de frente a la crisis y pues porque también hay una crisis fuerte de públicos, ¿no? O sea, de que el teatro casi no tiene público. Entonces creo que eso me parecería deseable para el futuro del dramaturgismo. Ay, híjole, pues yo no sé, como que deseo muchas cosas para esta profesión, pero o sea, quiero también puntualizar que sí ha habido un avance, ¿no? O sea, como que retomo esto de que ya ha habido personas que han hecho proyectos, congresos, ciclos, festivales donde han pues sí, como coordinado encuentros de dramaturgistas, ¿no? Que a lo mejor no tienen el alcance que otras cosas pueden tener, eso puedo creerlo, pero
sí, desde la pandemia para acá ya hay varios encuentros y ya ha habido muchas cosas que se han movido. Y esto corresponde a varios intereses, ¿no? Pero creo que también ya se han generado varios grupos de dramaturgistas con varias cosas y eso me parece fabuloso. Lo que creo es que si es que se siguen integrando estas figuras, debería de haber una conciencia del equipo o de dirección o de quien mueva esto de apertura, de escucha, ¿no? O sea, como que justo esto que dice Simón de que el director es el que elige y se acabó y punto, eso no es para un dramaturgista, ¿no? O sea, como que si tú eres un director de esos, amigo, no por favor, no contrates a una dramaturgista porque ni va a ser favorable para ti ni para la dramaturgista, ¿no? Creo que justo esta cosa colectiva que decía Simón, pues me parece súper interesante porque ahí es donde está el trabajo de la dramaturgista. Entonces, si es que van a integrar ese proceso, pues solo busquen esas referencias como del trabajo como acompañado y más generoso y dinámico y demás. Y por otro lado, pues vuelvo a lo mismo, o sea, tenemos que meterle más a la investigación, empezar a hacer nuestros propios referentes, o sea, referentes de nosotros mismos, ¿no? O sea, ya como dejar, sí, estudiamos historia del dramaturgista con Lessing, está padre, pero ahora cuáles son nuestros propios referentes. Tenemos que también un poco pensar en cuestiones de docencia, ¿no? A mí me ha costado mucho pensarme en eso porque digo, híjole, o sea, como bien lo pensábamos, no hay como una escuela especializada, o sea, sí hay una materia en el colegio, pero no es que yo cuando salga del colegio voy a tener como 10,000 cursos como los actores, que si de estiramiento, que si voz, que si no sé qué tanto, no va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar con esas generaciones que quieren ser dramaturgistas? Necesitamos prepararnos y buscar también cómo nutrir esa otra parte, ¿no? Entonces creo que yo seguiría abogando porque quienes estamos generando esos grupos de dramaturgistas nos movamos para seguir nutriendo esta profesión también. Una última cosa, les dije que o sea, como hablando de cómo la tradición también se ve contaminada por los movimientos sociales, ¿no? que hay, ¿no? Y ahorita, como decía, siento el dramaturgismo en México por el feminismo, también siento que el dramaturgismo por venir en este país va a estar completamente atravesado por el pensamiento descolonial, ¿no? O sea, como que creo que también es un momento donde justo ya no es vamos a importar el conocimiento de Europa, de Estados Unidos y de cómo se piensa allá, cómo se hace allá, sino vamos a producir pensamiento desde nuestro contexto, desde nuestros referentes cercanos, ¿no? Entonces, eso, creo que va a ser un dramaturgismo, o sea, como ahorita decía, ¿no? Como estos experimentos como las Medeas, ¿no? O sea, que han sido lugares, o sea, de que la gente produzca pensamiento desde sus lugares, ¿no? Desde sus comunidades, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en este texto de Dalia de la Cerda, de Sin Cuarto Propio, ¿no? Que dice como, pues sí, de pronto hay que producir pensamiento, si te toca ir a ensayo y luego 3 horas en el transporte público, o sea, y en ese lugar de pronto y ahí en el metro puedes en tu bitácora producir pensamiento. No necesitas tener un título de licenciatura o un grado de investigador o investigadora tipo tal o estar en el Sistema Nacional de Investigadores para producir pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que va a ser pues un dramaturgismo menos académico, más indisciplinado y más local, ¿no? Más desde el contexto en el que sucede. Y que de hecho ya lo está haciendo, ¿no? Porque si volvemos a estas figuras que han hecho o impulsado estos ejercicios como de encuentros, pues son jóvenes que justo no tienen la escuela y entonces dicen, quiero una escuela, ¿no? Y entonces se hacen pues los conversatorios y los talleres y dicen, vamos a buscar a alguien que nos pueda dar un taller, ¿no? Igual mujeres, ¿no? Como que han impulsado y empiezan a gestar esas cosas, pero ahí están las dos cosas que dice Simón, ¿no? O sea, como alguien que va empezando, las mujeres, y no es que ya vaya a pasar en el futuro, ya está pasando y yo supongo que eso se va a impulsar. Sí creo que un poco las instituciones están volteando tantito a ver eso, pero también creo que está interesante ver cómo ya las personas desde la forma independiente lo están haciendo sin necesidad de la institución, ¿no? Exactamente, un impulso que viene desde abajo, ¿no? De los propios jóvenes que investigan o que quieren producir conocimiento y volverlo tradición, bueno, en el sentido de
de plasmarlo. Y también de parte de las instituciones, ya los colegios académicos tendrán que ir analizando y haciéndose eco de estas necesidades, ¿no? Para los programas de estudio. Yo siento que así ha sido siempre, o sea, siempre es primero el fenómeno y luego la institución que intenta acogerlo, ¿no? O sea, fue primero el teatro comunitario que empezó a dar fuerza y luego las instituciones que dijeron, bueno, oye, hay que pensar en el teatro comunitario. O sea, como que siento que siempre va a venir de la gente el impulso y va a ser la institución la que se tenga que adaptar a la gente, no al revés. Uh-huh. Sí, exactamente. Entonces tendrá que ser, como se dice aquí, un movimiento que venga de los propios interesados. Y qué bueno, porque finalmente eso es lo que le da solidez, al final de cuentas, por las experiencias y porque va creando, como han dicho aquí, una tradición propia, ¿no? Pues amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este cuarto episodio de la segunda temporada de La Cepetera, el podcast de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro, para tratar un tema como este, el dramaturgismo, que como dijimos al principio y como han dicho nuestros invitados, tiene poca visibilidad, pero tiene una fuerza motriz, una fuerza interna que lo va impulsando, que lo va haciendo visible y que se va notando ya en las producciones teatrales poco a poco. Esforzadamente, pero gradualmente, creo que esto va caminando hacia adelante. Simón Franco, no me queda más que agradecerte tu asistencia, tu colaboración y tus conceptos. Gabriela Aparicio, lo mismo, muchas gracias. Apreciamos mucho tu participación. Y a ustedes, amigos, pues también les agradecemos el habernos acompañado en este episodio, que espero haya sido de su interés. La ACPT los hace siempre pensando en explorar aquellos aspectos del fenómeno teatral mexicano, en este caso, que contribuyan a que las personas, a que el público pueda tener un panorama más general, más allá de las puestas en escena, pero que también lo sitúe y enriquezca en algún momento su experiencia artística frente al hecho teatral. Pues no nos queda más que agradecerles su atención. Muchas gracias. Hasta la próxima.